Mexicanos, qué fácil se nos manipula. Ahora que Morena cuenta con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, van a saber lo que fue vivir en los peores años de México. Van a sufrir lo que sufrieron nuestros padres y abuelos, solamente que ahora será con peores sistemas de salud, de educación, seguridad y justicia. Votamos en las elecciones pasadas para concederle un capricho al viejo necio del Palacio y en menos de 3 meses está acabando con instituciones que había tomado décadas construir. El totalitarismo y el absolutismo presidencial están por llegar y todo con nuestro consentimiento. Una verdadera desgracia. Lo que durante años fue construido ahora se deshace. Los empleos formales están cayendo y parte de ello es porque la inversión extranjera directa nueva es la menor en 32 años. De ese nivel es la confianza en el país. Los expertos alertan sobre retrocesos en el sistema educativo porque cayeron el gasto del gobierno en este rubro. La matrícula escolar y las pruebas se están eliminando, mientras a los niños se les adoctrina con literatura comunista. Esa misma literatura que llevó a la pobreza a Cuba, a Venezuela y Argentina. Mientras eso sucede, la mayoría de los mexicanos observan con complacencia lo que está sucediendo. A veces me parece que hasta con morbo y aún peor, parece que muchos disfrutan al ver caer las instituciones que los resguardan. La excusa de la corrupción es la bandera más ondeada por el presidente y el rencor mal dirigido de la mayoría de los ciudadanos gana sobre la sensatez y como consecuencia tenemos un país sumido en una espiral destructiva de la que será muy difícil salir. No se dan cuenta o no quieren ver que la corrupción de este sexenio es mayor a la de otros en el pasado y son engañados fácilmente por los líderes que dicen cuidarlos y protegerlos. Los mexicanos siempre han tenido la necesidad de un líder que los saque de sus apuros. No realmente, sino ficticiamente. Y le creen. No entienden que no hay manera de salir adelante más que el trabajo honesto y el estudio, el esfuerzo, la dedicación. Los mexicanos están felices viendo programas de televisión como La Casa de los Famosos que los mantienen pegados a una pantalla mientras sus gobernantes destruyen todo a su alrededor y no les dejan opción de nada. La desaparición de los organismos autónomos no será nada agradable en el futuro cuando no puedas elegir ni haya quien te defienda ante un gobierno tiránico al que no le importas tú, sino permanecer en el poder para implantar una visión de gobierno que ya se sabe fallida desde el inicio. Pregunta obligada es si la nueva legislatura no se está constituyendo de acuerdo a lo que dice la Constitución. ¿Qué obligación tenemos de obedecer las leyes que apruebe? La verdad es que ninguna. Pero si te niegas, el Estado tiene todo el poder para hacer contigo lo que quiera, sin ni cómo defenderte ante los abusos de un gobierno que posee policías, ejército, jueces, legisladores, y no porque estés mal o porque estés equivocado, sino porque no opinas igual que ellos. Quien gobierne a mí en lo personal me tiene sin cuidado mientras haga lo necesario para sacar el país adelante, pero no puedo confiar en una persona que me dice que va a acabar con la corrupción y que inmediatamente cuando le descubren un robo por 25,000 millones de pesos, reserva la información como de seguridad nacional por 5 años para que nadie pueda hacer nada. Tampoco puedo confiar si se niega a entregarme o hacer públicos los archivos y documentos que por ley me corresponde ver, siempre utilizando la figura de seguridad nacional. ¿A qué le temen? ¿Que digamos que son corruptos? Ya lo sabemos. Le tienen miedo a las pruebas que solamente ellos poseen y tienen bajo su control. No quieren que las conozcamos para que la gente no pueda convencerse de lo que les decimos. ¿Se acuerdan de la Casa Blanca de Peña Nieto? La Asociación Mexicanos contra la Corrupción descubrió ese fraude y lo hizo público. Peña Nieto no reservó la información al respecto, aunque podía hacerlo. Peña Nieto le dio la cara al pueblo y dijo, sí, la regamos, pero este gobierno es más cínico y mentiroso, aunque te digan que no. Y lo peor es que te mienten en tu cara y todavía les crees porque supones que sus intenciones son buenas. No es así. No es ninguna casualidad que la rendición de cuentas se haya opacado en este sexenio. Ya lo había hecho AMLO cuando gobernó en la Ciudad de México con la información de los contratos del segundo piso del periférico. Por eso, no es ninguna sorpresa que el mismo señor emitiera un nuevo decreto para que las obras de infraestructura sean consideradas como de seguridad nacional, lo que le permite ocultarnos la información a todos los mexicanos de lo que realmente está sucediendo. Información que no podrá ser conocida y por lo tanto sus errores pasarán desapercibidos durante muchos años hasta que sea muy tarde para hacer algo. Los resultados del presidente no son buenos y se despide de la presidencia con muchas irregularidades durante su mandato. No fue buen presidente cuando no visitó las colonias en Acapulco,
No fue buen presidente cuando no fue a visitar a los pobladores de Chalco, pero sí se dio el tiempo de ir a visitar a la mamá del Chapo y cada que tiene oportunidad viaja a Badiraguato, cuna de los cárteles más famosos de criminales en México. Así de ridículo ha sido el señor. Hoy les pido su ayuda para hacer saber a todos los mexicanos que el presidente de México no trabajó para los mexicanos. Trabajó para engrandecer al crimen organizado, porque los prefirió a ellos antes que a los ciudadanos. Y todo bajo la mirada complaciente de partidos políticos como PRI, PAN y PRD, o lo que queda de él, que se dicen de oposición, pero que realmente no se oponen a nada, si tienen el incentivo adecuado. El lunes pasado, Morena anunció que ya están negociando con los 3 senadores electos que les hacen falta para obtener la mayoría calificada en el Senado de la República. Y no me extraña. Era obvio que la oposición iba a ceder y ya está negociando abiertamente y sin ocultarse para mantener algunas prebendas que puedan quedarse con la complicidad de Andrés Manuel y en contra de todo lo que decían defender. PAN y PRI no representan a los ciudadanos como antes, PRD tampoco. De hecho, ni siquiera los toman en cuenta más que cuando les conviene para lograr conseguir un puesto y el dinero que lleva adjunto. Por eso la gente está cansada de ellos y ve como una verdadera opción al gobierno y los candidatos de Morena, aunque a sabiendas, este ha sido el peor gobierno de los últimos 100 años. Bajo crecimiento económico y poco desarrollo social. Todo porque se les manipula muy fácilmente a los mexicanos. Aristóteles dijo, los tiranos se rodean de malas personas porque les gusta ser alabadas y ninguna persona de espíritu elevado les adulará. Y tenía razón. Claudia Sheinbaum se ha rodeado de puras fichitas para conformar su gabinete. Tatiana Cloutier en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Víctor Rodríguez en Pemex, Citlali Hernández en la Secretaría de las Mujeres, Alejandro Sbarch Pérez en el IMSS Bienestar, Emilia Calleja en la Comisión Federal de Electricidad, Carlos Morales como secretario particular, Leticia Ramírez en la Coordinación General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno, Zoé Robledo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Marat Baruch en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Josefina Rodríguez como secretaria de Turismo, Claudia Curiel de Icaza en la Secretaría de Cultura, Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la Oficina de la Presidencia, Rosa Isela Rodríguez, Secretaría de Gobernación, Omar García Harfuch, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública. Todas las personas que hasta ahorita se han nombrado como parte del gabinete de Claudia tienen cola que les pisen. Y hasta ahorita ninguno de ellos ha reconocido que México está sumido en un problema inmenso. Hablemos de Víctor Rodríguez, que va a Pemex. Él afirma que Pemex no está muerta y que su deuda no es tanta, como si no supiera que la petrolera es la empresa más endeudada en el ramo en el mundo entero, y que más del 50% de sus activos son chatarra que no sirve para caraja la cosa. A pesar de todo, Víctor fue el único a quien le ofrecieron el puesto, ya que no fue el primero y que aceptaba, porque él decidió cargar con el ataúd del muerto y pues veremos cuáles son las maromas que tendrá que dar tan pronto comience a gobernar Claudia. García Harfuch, que fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también tiene su historia. Él fue secretario particular de Genaro García Luna en la época en la que Morena y toda la 4T le acusa de tener nexos con el narco y pues de perdido una embarrada sí le toca, ¿no? Pero como todos saben, es el niño mimado de Claudia y hasta ahorita ha sido el único por el que la señora se le puso al tiro al presidente y no permitió que AMLO le impusiera a nadie en ese lugar. Sin embargo, su desempeño, el de Omar García, en la Ciudad de México deja mucho que desear, porque a su misma persona se le han cometido atentados y no pudo lograr reducir realmente ni los asesinatos, ni los secuestros, ni los robos, ni nada mientras estuvo en el cargo. Esto preocupa porque si algo ha destacado del sexenio de López Obrador es la violencia que no cesa. Desde abril de este año ha habido en México casi 3,000 muertes por mes, los números más altos en la historia del país. Tatiana Cloutier fue secretaria de Economía con Andrés y su desempeño fue más malo que mediocre. Sus resultados en la oficina solamente dejaron a México con una pérdida del Producto Interno Bruto de casi 18%, y fue durante su gestión que se gestó el bajo crecimiento económico de este sexenio. Tatiana es otra aplaudidora más, lo que es una lástima porque su padre, el panista Maquio, era un gran hombre que pudo haber hecho bastante por México de no haber ocurrido su trágica muerte en 1989.
Citlali Hernández es la actual senadora que exige lo que no es capaz de dar. Exige respeto hacia su persona, pero demuestra en carne propia que no sabe respetar a los demás y parece creer que las leyes se aplican para todos menos para ella. En su gestión como senadora, al menos faltó a su trabajo en 423 ocasiones cuando debía de estar presente para emitir su voto en el Senado. Pero ¿qué digo? Faltó. No faltó. Simplemente se ausentaba porque para cobrar siempre llegaba puntual a colocar su huella digital y luego se iba. Mario Delgado es el nefasto presidente de Morena a nivel nacional y sus resultados han sido grises y nublados por donde quiera que haya pasado. Supuestamente es economista y ha trabajado como secretario de Finanzas del Distrito Federal y también como secretario de Educación Pública en la Ciudad de México. Ha sido senador y diputado, pero no hay nada que lo ligue a alguna mejora real del país. Hoy será secretario de Educación Pública Federal y solamente puedo rezar por aquellos alumnos del sistema educativo mexicano porque el señor no puede tomar decisiones por cuenta propia, sino que requiere de las amenazas y regaños de AMLO para hacer algo. Arturo Saldívar, el Swiftie fanático, es otro que tampoco dio resultados. Cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su desempeño dejó mucho que desear, porque se arrodilló literalmente ante Andrés Manuel y puso a su disposición la mayor corte del país. Pero cuando dejó de ser presidente de la misma, pidió su retiro anticipado, exigiendo que le dieran 2 camionetas Suburban blindadas para su uso particular y que la gasolina la pagara la corte de por vida. Pidió 12 asistentes, 6 personales y 6 laborales, que también serían pagados por la corte. Pidió solamente un salario mensual de por vida de únicamente 250,000 pesos o su equivalente en el futuro, porque corrupto. Y así nos pudiéramos ir uno por uno hasta terminar con el último de ellos. El gobierno mexicano no reconoce que tiene problemas que serán difíciles de resolver si no se aprietan el pantalón y encuentran los mecanismos adecuados para aumentar la productividad del país en todos sus ámbitos, y menos si no invierten en una educación completa en los niños y jóvenes del país. Sin embargo, ya sabemos que pretenden dogmatizarlos en el comunismo y lograr una generación, al menos, de comunistas que tendrán que lidiar con el desastre de país que les estamos dejando. En el momento de redactar este texto que se está grabando aquí en este video, se está discutiendo la reforma del Poder Judicial y solamente puedo decirles que lo que se ve no es bueno. Los claroscuros que deja la pésima redacción de la propuesta que se está discutiendo en el Congreso de la Unión son mucho más oscuros que claros y no queda en claro quiénes serán responsables de llevar a cabo las elecciones, ni quiénes estarán en las boletas, ni cómo se imprimirán los millones y millones de boletas necesarias, ni dónde se almacenarán todas ellas. Tampoco queda claro quiénes pagarán por las campañas de los candidatos, y lo mejor que puedo decir de todo lo que se traen entre manos es que ni ellos saben exactamente qué es lo que quieren. Lo mejor que podemos esperar es que dejen tantas cosas al ahí se va que el INE, de seguir existiendo en un futuro, tendrá que regular las elecciones con interpretaciones que pueden o no ser válidas, porque la propuesta no tiene ni pies ni cabeza. Mientras esta ley se discute, los trabajadores del Poder Judicial Federal, que iban a ser recibidos por legisladores de todos los partidos, han esperado afuera de la Cámara de Diputados sin que nadie salga a decirle ni siquiera un hola. Ellos buscan un diálogo y los morenistas se los han negado. Queda claro, como se los había comentado antes, que lo que pretende el gobierno es solamente una venganza en contra de todos ellos, porque no encuentro ninguna otra explicación de un juzgado que los juzgue a los jueces y que será usado, como siempre lo ha sido en los países que lo han implantado, para atacar a los jueces que no hagan lo que el gobierno quiere que hagan. Una tiranía y el primer paso para la caída de Venezuela, como nos explican amigos venezolanos a quienes hemos ignorado y que no tratan sino de advertirnos al decirnos que vamos por el peor camino de todos los que podíamos tomar. ¿En manos de quién estamos? México ya no es el país que conocíamos y en cuestión de un par de meses ha cambiado mucho. Probablemente no tanto que haya cambiado, sino que nos hemos dado cuenta que ha cambiado. Porque resulta que desde la presidencia de la República nos gobierna un viejito resentido que ataca a sus históricos contrincantes que aún no se le han hincado, aunque vaya en contra de los beneficios del país. Tenemos un poder legislativo que se ha entregado completamente y por voluntad propia a los caprichos de este viejito. Tenemos un poder judicial que se ve débil frente a los ataques de los otros dos poderes. Tenemos partidos políticos de oposición que han perdido 80% de su fuerza en los últimos 6 años y unos ciudadanos que no saben cómo defenderse ni hacerse representar en el Congreso de la Unión y que están batallando para organizarse en una sola fuerza que sea capaz de luchar por el bien de México.
El anciano de Palacio tiene como 25 años haciendo campaña para sí mismo, no porque quisiera mejorar el país, sino porque quería obtener el título de presidente de la República, título que le quedó grande, obviamente, pero sus intenciones reales siempre fueron regresar a la política absolutista y tiránica que México vivió en la década de los 70 del siglo pasado y que a mí me tocaron en mi infancia, pero que fue la época en la que el señor formó su comprensión de la política mexicana y como consecuencia, ahora que está en el puesto que siempre soñó, quiere eliminar todos esos contrapesos que con el tiempo se habían creado precisamente para hacer oposición y contrapeso del Poder Ejecutivo, como lo son el Instituto de Acceso a la Información, el Coneval, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Todas las funciones de estos organismos pasarán a manos del presidente de la República, sea quien ocupe el puesto en ese momento. La dictadura avanza y en el Poder Legislativo ya se prepara la desaparición de los órganos constitucionales autónomos y así será desde el primer día de septiembre si es que el Tribunal Electoral da el fallo de acuerdo a lo que pretende Morena y su líder único. El futuro de México depende del Tribunal Electoral y las esperanzas son pocas, pero ahí siguen. Veremos qué sucede en el futuro cercano. Ahora bien, la información que tenemos dice que la mayoría calificada no la obtendrá Morena en el Senado porque le faltarían 3 senadores que les dijeran que sí a sus proyectos, pero las señales enviadas desde los partidos de oposición al Poder Ejecutivo no son nada alentadoras. Parece ser que PRI y PAN, cada uno por su cuenta, ya han negociado o lo están haciendo los arreglos suficientes para mantener las pocas diputaciones y senadurías que tienen con la asignación de curules en el INE. Lo que se observa porque hay rumores de que Alito Moreno negocia con la 4T a cambio de algunos arreglos favorables a él y a su partido, mientras que en el PAN sucede que Ricardo Anaya pudo pisar el país sin que se ejecutara su orden de arresto para que pueda llegar a tomar posesión como senador y obtener el tan soñado fuero. Para mí no puede ser más claro y esto confirma que hay un pacto con el gobierno. Mientras tanto, tenemos un presidente en activo que no ha hecho nada de lo que dijo que haría, sino que literalmente ha hecho lo contrario. No regresó al ejército a los cuarteles, no mejoró la economía, no bajó el precio de las gasolinas, no evitó la corrupción, tampoco eliminó el nepotismo, no creó más y mejor infraestructura, no nos hizo soberanos energéticamente, no mejoró la educación, no nos sacó de pobres ni arregló el sistema de salud, no enjuició a los expresidentes corruptos ni les quitó sus pensiones, no vendió el avión ni evitó que él y los suyos viajaran en aeronaves del gobierno, pero sí hizo exactamente lo opuesto. Y en el Congreso, los legisladores que supuestamente representan a la ciudadanía no lo hacen, sino que representan solamente los intereses de un reducido grupo que se adjudica la autoridad basados en la cantidad de votos obtenidos en las urnas, olvidando que su deber es con todos los ciudadanos y no solamente con los que salieron a votar a favor o en contra. Y los resultados no se hacen esperar. Los mercados han reaccionado negativamente ante las amenazas actuales y la moneda ha tenido deslizamientos en su apreciación contra el dólar de manera negativa, mientras que los socios comerciales del país hacen saber que están nerviosos porque las reglas del Tratado de Libre Comercio son bien claras y México las está rompiendo. Empresas que se iban a instalar en México han suspendido sus inversiones hasta que el futuro sea más claro y aquellas que ya están en el país están esperando cualquier indicador que no les sea favorable para irse, como ya hicieron algunas. El Poder Judicial ha estado bajo ataque constante por parte de los poderes ejecutivos, legislativos, con la excusa de que no les permiten hacer leyes que fueron mal redactadas y procesadas ilegalmente y aprobadas al vapor sin que hubiera discusión de por medio, algo que está claramente establecido en la Constitución y que es causal de anulación. Nada de esto importa y la 4T busca atropellar los derechos de los mexicanos a ser debidamente representados y aprovechan la opacidad y la poca presencia de la oposición partidista y ciudadana en el país. Oposición que no es capaz de penetrar en la gran mayoría de la ciudadanía, que claramente la aborrece por el historial de corrupción en el pasado, pero al mismo tiempo ignorando el hecho de que las personas corruptas del PRI y el PAN en anteriores sexenios se encuentran todas en Morena actualmente. Es notoria la manipulación de la población por parte del oficialismo cuando en las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, contingentes de ciudadanos afines al actual gobierno, hacen una contramanifestación gritándoles huevones a los manifestantes, cosa que me parece chistosa porque si alguien mantiene huevones es este gobierno que mantiene a través de becas a miles de ciudadanos que no tienen empleo. Ahora bien,
Los ciudadanos que no tienen partido político, sino que actúan por su cuenta, son mayormente omisos a la hora de manifestar su descontento. Las marchas y manifestaciones de oposición, a pesar de tener tanta asistencia, no representan realmente a quienes no están a favor de las acciones del gobierno. Muchos ciudadanos se contentan con ver lo que sucede desde sus sillones y en la comodidad del hogar. El prometido apoyo de los partidos políticos no se ha dejado ver tampoco porque obviamente tienen intereses que proteger y manifestarse en contra del actual gobierno no les conviene. Estados que son gobernados por PRI y PAN han realizado hasta plantones para manifestarse, siempre organizados por la sociedad civil, y los partidos no se han unido. Incluso puedo nombrar legisladores actuales y electos que han prometido su apoyo, pero a final de cuentas no se aparecen. Los ciudadanos están solos y no se han dado cuenta del poder real que tienen de cambiar las cosas. En el caso del PRI, que solamente gobierna en Coahuila y Durango actualmente, el fin de semana que acaba de pasar, los gobernadores de ambos estados se reunieron con Claudia y el actual presidente con la excusa de la inauguración de la segunda etapa de agua saludable para la laguna, sometidos tan pronto al poder económico y político al que dicen oponerse, pero que le festejan sus fallidos proyectos. Por otro lado, la sociedad está realizando las actividades que todos pensaban que eran responsabilidad de los partidos. Xochitl Gálvez ha compartido un documento que pretende presionar a los jueces para anular la sobrerepresentación al impugnar la asignación de curules. Sin embargo, Xochitl ha perdido la fuerza que alguna vez llegó a tener cuando perdió el liderazgo de los ciudadanos que la seguían. La organización, que se llama Carpeta Púrpura, está realizando un trabajo con ciudadanos de recolectar o de reconteo de casillas basados en las imágenes y fotografías de las sábanas que se exponen afuera o de las actas firmadas en las mismas casillas, con lo que pretenden averiguar los verdaderos resultados de las votaciones, aunque no tenga ningún caso legal hacerlo, ya que la votación ha sido calificada por el Tribunal Electoral. Otros se manifiestan en contra de las decisiones que les afectan como ciudadanos y buscan ampararse, pero al mismo tiempo, una concentración de apoyo a alguno de los participantes del programa de televisión La Casa de los Famosos tuvo más gente que muchas de estas marchas. En el país las cosas no están bien. El 55% de las aseguradoras temen irse a quiebre por las políticas de gobierno que las afectan, lo que terminaría por poner en riesgo a toda aquella persona que actualmente cuente con una póliza y que se podría ver afectada si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resuelve en contra de los recursos legales que las aseguradoras interpusieron desde el 2019, cuando el fisco reinterpreta a conveniencia un criterio de la ley del IVA que estaba vigente desde 1980. También ha anunciado la 4T que no tardan en ir contra los consultorios que están afuera de las farmacias con el pretexto de regularizarles. Pareciera que quieren obligar a la gente a ir al Seguro Social, en donde no tienen ni la capacidad de atención adecuada ni los medicamentos necesarios. Recordemos que al inicio de este sexenio, solamente 20 millones de personas no tenían acceso a servicios de salud gubernamentales y que ahora que está por terminar, ya suman 50 millones de personas que no lo tienen. Es decir, 30 millones de ciudadanos pasaron a no tener servicios de salud por la desaparición del Seguro Popular y la destrucción provocada por el INSABI, que por cierto perdió 2.500 millones de pesos que nadie sabe en dónde quedaron, junto a otros 218,000 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación detectó en casi 6,000 casos de malos manejos y corrupción en este sexenio. De todos estos casos, solamente Segalmex y CONADE han sido denunciados hasta la fecha.